Y ahí Dios fue obrando en mi vida, pero yo me tuve que empeñar. 16 años, yo nunca falté a la iglesia. 16 años, estaba martes, jueves, sábado, eventos, no faltaba los eventos. Siempre era agradar a Dios, buscar a Dios, hacer las cosas para Dios. Todos los problemas que había, yo no veía los problemas, yo veía a Dios. Todo lo que se movía alrededor no me interesaba. A mí me agradaba buscar a Dios, hacer lo que Dios quería. Donde Él me pusiera, ahí estaba. Me ponían a mí en la puerta, me ponían a mí afuera, donde me pusieran yo estaba, y nunca me estaba quejando, nunca le reclamé. Si usted puede hablar con mi pastor, pregúntele cuándo yo le levanté la voz, cuándo yo le dije algo, cuándo le falté al respeto. Hasta el día de hoy nunca le he levantado la voz a mi pastor, porque sé que es una autoridad que Dios puso, y yo debo de honrarlo y debo de respetarlo. Pero entonces volvamos. ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo está tu protección? ¿Cómo está tu confianza? Salmo 125, leamos 2 versículos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Toda la confianza en Dios debe de mantenerme como un monte inamovible. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora. Entonces ahí nosotros tenemos que entender la parte. Mi confianza es Dios. Debo de estar confiado en Dios, debo de estar seguro en Dios. ¿Qué dan los montes alrededor de Jerusalén? La seguridad y la confianza. ¿Qué dan? Ahora, dentro de eso, de la seguridad y la confianza, ahora sí volvamos. Joel capítulo 2, verso 20. Haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en tierra seca, desierta. Su faz será el mar oriental y su fin el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Sigamos. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Otra vez? A ver, otra vez. Pero ahora díselo al que está a tu lado. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Otra vez, porque como que no se la creyó. He conocido bastante gente y he visto su confianza que tienen, y me ha tocado profetizarles. Y en la declaración que les he dado, a los meses se cumple. Y tienen bendiciones, todo lo que se le declara, lo tienen. ¿Pero saben por qué? Por la fe. Porque creen. ¿Por qué qué? Porque al que cree, todo le es posible. Entonces debemos entender esa parte, porque Nehemías es un ejemplo de fe. Nehemías creyó en la palabra de Dios. Aun cuando tenía adversidad, aun cuando tenía cosas que estaban en contra de él, cosas que lo enfrentaban, cosas que le decían: no vas a poder, no lo vas a lograr, es imposible que tú hagas esto. Nunca decayó. Nunca se desanimó, nunca se desalentó. Él estaba firme en Dios. ¿Cómo estaba? Verso 22.
animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán su fruto. 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado y hará descender sobre vosotros. O sea, dice, Dios va a ser fiel a su pacto, Dios va a ser fiel a su promesa. Si Él dijo que te va a bendecir, serás bendecido. Amén. Verso 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán. O sea, vean, tienen 4 plagas, quedaron devastados. Y ahora la promesa de Dios, van a tener prosperidad, les va a ir bien, van a ustedes a enriquecerse. ¿Sí está ahí? Y todavía dice, y todo lo que ustedes perdieron, yo se los restituiré. Todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26. ¿Cómo dice? Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros. Y esa frase. O sea, ahora yo lo que les quiero preguntar, la escasez, la ruina, la miseria, la deuda, ¿vienen de Dios? Eso es una afrenta. ¿Qué es eso? Es una afrenta, y entonces necesitamos nosotros entender lo que es la vida material, la vida económica. Si nosotros fuéramos con un economista y le dijéramos, a ver, hay un déficit de tanto, y él va a empezar a decir, si fuéramos una empresa, a hacer un recorte, vamos a despedir empleados, vamos a empezar a economizar, vamos a ver si con esto se levanta el barco, y comienzan los despidos y comienzan los recortes. Pero si está la afrenta y el oprobio del hambre, de la escasez, de la ruina y de la pobreza, no se podrán levantar. Tengas la fórmula que tengas, voy a trabajar mucho para darles. Su papá de Nehemías estuvo en cautividad. Nehemías nació en cautividad, era hijo de cautiverio. Estaba en el lugar y en la tierra del oprobio, de la afrenta, de la vergüenza, de la humillación. Y hasta que tuvo en su corazón de parte de Dios volver a Jerusalén a reconstruir los muros, las puertas, entonces llegó a su propósito. ¿Entonces qué? ¿Cuánta oposición tuvo? Había demonios, había gentes humanos, oprobio humano, oprobio maligno, oprobio demonio. Todo lo que se oponía ante él para que no pudiera hacer la obra de Dios. ¿Cuántas cosas has enfrentado tú para no lograr hacer la obra de Dios? ¿Cuántas cosas tú tienes para que no puedas desarrollar tu ministerio? El don que Dios te dio, el servicio que Dios te dio. ¿Por qué el día del servicio es cuando más problemas tienes? ¿Por qué es cuando más cosas te salen en ese día? Porque muchos tienen el día domingo para tener recreo, para ir al fútbol, para gozarse de las cosas del mundo. Y no está en su corazón primero Dios. ¿Qué estorbó? La idolatría. ¿Por qué se fueron a la cautividad? Por la idolatría. ¿Por qué el oprobio los avergonzó? Por la idolatría. ¿Por qué? Cuando está la oración de Nehemías, vamos a ver Nehemías capítulo 1, verso 3. Él va a ver cómo está el remanente, cómo están los que han quedado en la iglesia, cómo están los que han quedado en el pueblo de Israel, cómo es su vida de sus familias, cómo están viviendo. Acuérdese, cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a Judá, dejó a los pobres, a los que no tenían arte, a los que no tenían inteligencia, a los que no producían, los dejó ahí, porque ellos dependían de otra persona. Qué triste estar en la tierra
que Abraham, Isaac y Jacob habitaron tierra que fluye la leche y la miel, y habitar en una tierra pródiga sin poderla hacer producir. Oprobio. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están. ¿Y sabe cómo dicen las Américas? En angustia y oprobio. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la parte. Cuando le dijeron, los muros están derribados, las puertas están quemadas, la obra, la comisión que Dios te dio. ¿Y cómo estaba todo el remanente? Estaba para llorar. Verso 4, ¿cuánto tiempo lloró? Cuando oí estas palabras me senté y... Entonces, ¿cómo estaba el remanente? El remanente no estaba llorando. Él lloró al ver la condición en la que estaba el remanente de Israel. Cuando los padres ven a los hijos, dicen, pero ¿qué te pasó, hijo? ¿Ah? Cuando los ven y los encuentran en una situación arruinada, vil. Pero a ver, ¿qué es aquí, hijo? Mejor vámonos a la casa ahora. Toma tus cosas, vámonos. Porque están para llorar. No era lo que él esperaba. Y estuve. ¿Cómo? A ver, por favor, denles 1 kilo de pan. Que lo digan con fuerza. Y estuve. ¿Qué debo de hacer? Ayunar y orar. Ya hizo una andecha, ya hizo una lamentación, ya le dolió en su corazón. ¿Cómo es posible que tienes al Dios de Abraham, que tienes al Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay? ¿Cómo es posible que tengas al Dios de Salomón? Ni una gotita de lo de Salomón te está cayendo. ¿Aló? ¿Sí está ahí? Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Verso 5. Esa oración sí la tenemos que hacer. Y dije, en Deuteronomio está hablando de esto. Dios de misericordia, que guardas el pacto con aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora verso 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ahora en esa parte vamos a hacer la propia. Señor, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír mi oración. ¿Para oír qué? Que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Qué hago por la iglesia? ¿Qué hago por la familia? ¿Qué hago por mis hermanos? ¿Y qué hacía Nehemías? Confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, cuando su papá le decía a Nehemías, estamos aquí en este lugar, porque él decía, si me estás hablando del Dios de mis padres, si me estás hablando del Dios de Abraham, que les dio una tierra pródiga, si estás hablando que teníamos un templo maravilloso, yo quiero conocerlo. Mi anhelo es conocerte, porque mejor me es un día en tu casa. Y cuando vemos nosotros la situación que está relacionada, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que el pecado debe de ser confesado. Diga, el pecado debe ser confesado. Salmo 89, verso 2. No, mejor Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados
Mas el que los confiesa y los abandona, o sea, debo de confesar el pecado y debo de abandonar el pecado, debo de darle la espalda al pecado, debo de convertirme para que yo alcance misericordia. No que yo y Dios, yo y Dios. Esa es una parte que, a ver, usted dice, Señor, quiero que perdones mis pecados. ¿Y quién te dice, tus pecados te son perdonados? Pero según tú, ya te perdonaron, oprobio. Te hace creer que ya tus pecados fueron perdonados. Y por la vergüenza no confesamos. ¿Y qué no confesamos? Que miramos a una chica o que las mujeres miraron a un hombre. ¿Qué no confesamos? Que hablamos mal. ¿Qué no confesamos? Que nos robamos. ¿Qué no confesamos? Que hemos levantado calumnia. Y todo eso lo tenemos guardado. Y el que encubre su pecado, entonces tenemos que evaluar. Entonces, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no hay prosperidad? Dios quiere que seamos prosperados. Pero hay algo que detiene la prosperidad: el pecado oculto. ¿Qué? Ahora vamos a ver otro pasaje de la Biblia en Salmo 32 del verso 3 al 5. Tanto nos habla de la Biblia. Cuando vino el juicio sobre la casa de Acab, codició un lingote, 2 mantos babilónicos, y ahora él y toda su casa los apedrearon y murieron todos. Mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo, porque de día y de noche tu mano pesada sobre mí, tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano, o sea, se marchitó. 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré al Señor. Y tú, David ocultó por más de 8 meses el embarazo de Betsabé. Y lo ocultó y lo ocultó. Ahora ya mató a Urías. Y ahora ya viene el juicio contra él, porque le descubrieron su pecado. Y cuando le descubren su pecado, le dijeron, ¿eres tú ese David? Y dijo, he pecado contra Jehová. Y le dijo a Natán, tu pecado te es perdonado. ¿Quién le dijo? El profeta. Entonces esa declaración yo la necesito escuchar. Tu pecado te es perdonado. Entonces, ¿por qué tenemos oprobio? Porque tenemos pecados ocultos. Porque encubrimos cosas delante de Dios. Porque escondemos cosas. Y según nosotros, ya estamos libres. Diga, el pecado se tiene que confesar. ¿Sí estamos ahí? Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces tenemos que entender que el pecado se tiene que confesar. Diga, el pecado se tiene que confesar. ¿El pecado qué? Entonces cuando está Nehemías hablando y dice, hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de ti. De la manera como pecaron nuestros padres, los sacerdotes, los príncipes, nosotros también hemos pecado, Señor. Perdona ahora, porque la causa de esta afrenta, la causa del problema material, la causa de que no haya solvencia económica, la causa de la escasez ha sido el pecado. Alejarse de Dios, no guardar sus mandamientos. Y ese es el quebranto que tenemos ahora. Por eso el pueblo está en grande afrenta y oprobio. Amén, amén. Diga, tenemos que quitar toda afrenta. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando le dice, estén atentos tus oídos para oír mi oración y tus ojos para ver. Diga, yo quiero ser libre.
y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que ahora estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. A ver, repitan esta palabra: da buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Eso es algo que nosotros necesitamos. Diga, es lo que necesitamos. Sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Como ya no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta, sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Diga, oré al Dios de los cielos. Y le dije: rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para que los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Me lo concedió el rey según la benéfica. Bueno, entonces ahora te preguntaré: ¿por qué no haces la obra de Dios? ¿O por qué la haces a tu manera? ¿O por qué la haces como tú crees? La obra de Dios tiene una planeación y un desarrollo, tiene una comisión y una visión. Entonces tiene que hacer a la manera de Dios. ¿Cómo se tiene que hacer? Como Dios lo ha creído, como Dios lo ha establecido. Entonces cuando hablamos, ¿cómo voy a edificar mi matrimonio? Como yo creo, como me enseñaron mis padres. Está establecido en la palabra de Dios. Por eso dice: marido debe de amar a su mujer, la mujer debe de respetar a su marido, no le grite. ¿Sí está ahí? Entonces está bien establecido cómo debemos de conducirnos. Los hijos deben de respetar a sus padres. El padre no debe de ser áspero con el hijo. Entonces ahí está la edificación, cómo debemos de hacer crecer, cómo debemos de edificar la casa, cómo debemos de edificar la familia, cómo debemos de edificar tu vida, tu ministerio. Pero debes de entrar al mover de Dios, debes de entrar a lo que Dios ya estableció, ya trazó. No es a tu manera. ¿No es qué? Sí, porque cuando lo hacemos a mi manera, si quiero voy al culto, si no, no voy. Si quiero oro, si no, no oro. Si quiero leo, si no, no leo. Yo entiendo, yo lo observo, yo lo veo de esta manera. La Biblia no es de interpretación privada. Yo lo tomo así. No es de cómo lo tomes, es de cómo está escrito.
Para eso está el papelito. ¿Sí estamos? Sigamos la lectura. Diga, la mano de Dios es benéfica sobre mí. Así como teniendo al ser oprobio, o estar resistiendo a lo que está en contra de ti, a lo que no deja levantarte, al que no deja alcanzar, al que no deja que llegues a la meta. La mano de Dios es benéfica sobre mí. Piensa y actúa. ¿Qué es lo que no te deja alcanzar el propósito de Dios? La mano de Dios es benéfica sobre mí. Lo voy a lograr, lo voy a alcanzar y voy a llegar a la meta. De las muchas situaciones que he enfrentado espiritualmente, de hace 3 semanas para acá, estoy enfrentando la frialdad de la muerte. Y me daba cierta crisis de hipotermia. Y eso hacía que mi presión se bajara. Y la falta era hipoglucemia, o sea, falta de azúcar. Y yo estuve enfrentando ese ser espiritual. No sé con qué intención. Luego me pregunta, ¿está enfermo, pastor? Sí, está enfermo, pastor. Tengo lucha espiritual. Lo que deberías de haber hecho es doblar tu rodilla, orar por tu pastor, para que Dios lo fortalezca, para que Dios le dé la victoria. ¿De qué te sirve estarle diciendo, fíjate que el pastor está enfermo? Ay, Dios, ¿no será que está en pecado? ¿Aló? Porque eso es lo que muchas de las veces, en vez de que estemos, pastor, mire, yo lo bendigo, pastor. Le pido a Dios que le dé fuerza, pastor, que Dios lo libere, que Dios le dé la victoria. Amén. Esas palabras yo no las escuché. Era todo lo contrario. Venimos a ponernos delante de Dios 3 días en ayuno y en oración. ¿Qué hizo Nehemías? Oró y ayunó. Y me puse delante de Dios. Y le dije a Dios, dame el poder, dame la fuerza, Señor, libérame, hazme libre. Y la mano benéfica de Dios fue sobre mí. Se acabó la frialdad. Se regularizó mi presión. Porque la mano de Dios es benéfica sobre mí. Y el oprobio debe de ser avergonzado. Porque Hebreos 12 dice claramente que el Señor Jesús avergonzó al oprobio, menospreció al oprobio, lo humilló al oprobio. Eres una vergüenza, oprobio. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Es qué? Como pensando en mi vida material, pensando en mi vida profesional, pensando en mi negocio, en mi comercio, en mi empresa. ¿Cuántas afrentas ha tenido? ¿Cuántos descréditos ha pasado? ¿Cuántas burlas ha tenido? ¿Cuánto tuvo que enfrentar Nehemías para vencer el oprobio, para quitar el oprobio? ¿Desfalleció? No. Aun cuando leemos el verso 4, el capítulo 4, cuando está hablando y dice que lo del Sanbalat, el Tobías, el Gesén el árabe, estaban maquinando contra ellos matarlos. Pero unos judíos se escucharon y fueron a darle aviso. Y ahora todos tenían armas, tenían lanzas, y se ponían a trabajar desde que salía el sol hasta que estaban las estrellas. Y se acostaban por familias en Jerusalén. Y unos se separaban en los muros a distancia larga. Y si cómo sabremos que están invadiéndonos, cuando escuchen la trompeta, ahí nos vamos a reunir todos. Ahí vamos a estar unidos. ¿Cómo vamos a estar? No dice cada quien que se rasque con sus propias uñas. ¿Aló? Vamos a estar unidos. Y ahí es donde Dios les dio la victoria. ¿Donde Dios qué? Dios les dio la victoria. Vine luego a los gobernantes al otro lado del río. Les di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército, gente de a caballo,
Pero oyéndolo Sanbalat Eronita, Tobías, siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Diga, hay personas que les molesta que Dios te dé un bien. ¿Qué hay? Hay personas que no se agradan. Hay personas que no se gozan. Hay personas que le molesten que alguien procure tu bien. ¿Que alguien qué? Entonces pensemos, yo debo de procurar siempre tu bien. Yo debo de buscar siempre tu bien. Porque Dios quiere tu bien. Y si Dios quiere tu bien, yo debo de querer tu bien. Por eso dijo el apóstol, amado, yo deseo que tú prosperes y tengas salud como prospera tu alma. Entonces el deseo apostólico, el deseo profético de que te vaya bien, comerás y te saciarás y aún sobrará. La mano de Dios es benéfica sobre ti. La mano de Dios es benévola sobre de ti. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén, amén. Diga, bendigo a todos los que procuran mi bien. Y perdono a todos los que procuran mi mal. Y perdona a todos los que no se alegran del bien de Dios para mi vida. Llegué pues a Jerusalén. Después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Diga, lo que Dios puso en mi corazón. Entonces Dios te pone algo que debes de hacer, debes de tener en tu corazón. Tenemos el querer como el hacer. Diga, el querer como el hacer. Yo en este día le dije a mi esposa, voy a invitar a mi sobrino a comer y me voy a llevar a mi sobrina a comer, porque es su cumpleaños. El bien. Y llego y no está mi sobrino. Pero procurar el bien, diga, procurar el bien. Yo cuánto deseo que Pedro prospere en las obras que tiene. Yo deseo que crezca, que se multiplique, que tenga muchos congregantes, que sean buenas ovejas y que sean ovejas temerosas de Dios, apartadas del mal, que sean buenos congregantes. ¿Sí estamos ahí? ¿En qué parte me quedé la lectura? En el 15, 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas estaban consumidas por el fuego. O sea, la tarea. Cada que pasaba, hacía algo, veía la comisión, la obra que tenía que hacer. Digan, nosotros como piedras vivas, edificando una casa espiritual para ofrecer sacrificios vivos delante de Dios. ¿Sabe lo que dice la lectura? Que ese Sanbalat y ese Tobías y ese Gosén el árabe no querían que se ofrecieran sacrificios a Dios. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? ¿Qué quiere el oprobio? Que no traigas tu sacrificio delante de Dios, que no tengas con qué presentarte delante de Dios, que no le des la importancia a lo que le presentas a Dios. Cuando está la exhortación en Malaquías capítulo 1 y dice, lo que pones en la mesa de Dios no es lo perniquebrado, lo ciego, lo cojo, todo lo despreciado lo pones a Dios. Y dice, a ver, te voy a hacer una prueba. Ve tú con la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que le presentas a Dios, preséntaselo a ella como una ofrenda. A ver si se agrada de ti. Hello. Preséntalo a tu gobernante. ¿Por qué crees que la mesa de Dios es despreciable? No. La mesa de Dios es santa. Y lo que se presenta debe ser santo. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, la importancia de mi alabanza, porque tengo que ofrecer sacrificio, fruto de labios que confiese su nombre.
Entonces yo debo de venir preparado para alabar a Dios. Yo debo de traer mi alabanza. Yo debo de traer mi canto. Yo debo de glorificar su nombre. Yo debo decirle: Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres bendito. Te alabo, Dios, por tus maravillas. Te alabo, Dios, por tu grande bondad. Te alabo, Dios, por tu grande poder. Te alabo, Dios, porque tu mano ha sido benefactora en favor de mi vida. Amén. Dios es con nosotros. Amén, amén. Amén. Entonces Dios te vuelve a decir: la tarea, la comisión, la obra de Dios que he puesto en tus manos, nadie la va a hacer. La tienes que hacer tú y la tienes que cumplir tú. Amén, amén. ¿Me quedé en el 16? No sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Le dije: pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Entonces debo de entender, hoy le debo de pedir fin al desierto. ¿Qué le debo de poner? El desierto va a ser quitado de mi vida. El desierto va a ser quitado de mi casa. El desierto va a ser quitado del ministerio. Amén. Vamos a edificar. Como cuando está la pareja y tiene una casa. Oye, vamos a construirla. Yo deseo esto, mira. Yo quiero que me pongas aquí una terraza, un balcón. Aquí, ¿qué es esto? Para que jueguen los niños. Aquí esto. Eso se tiene que lograr. Porque es edificación de la casa. Es edificación de la familia. ¿Sí estamos ahí? Mira cómo dice: venid y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. A ver, diga: que no esté más en oprobio. Que no seamos más oprobio. Que no seamos más burla. Que no seamos más desprecio. Que no seamos más vergüenza. Que no seamos más reproche. Que no seamos más señalados. ¿Pero qué tengo que hacer? Reedificar. ¿Qué debo de hacer? La obra de Dios. Amén, amén. Diga: para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para la casa de Dios. Y le dije: pues, vosotros veis el mal en el que estamos. Ya pasamos, ¿verdad? 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena. A ver, diga: benéfica y buena. Diga: el oprobio se quita con la mano de Dios benéfica y buena. Y yo reedificando los muros, levantando las puertas. ¿Sí estamos ahí? Y dice: y asimismo las palabras del rey me había dicho, y dijeron: levantemos y edifiquemos. A ver, dile al que está a tu lado esa palabra. A ver, ven, hijo. Ven. El oprobio nos ha hecho mucho daño. El oprobio nos ha bajado, nos ha puesto en el suelo, ha parado sobre nosotros. Mira cuánto nos escarnecen, mira cuánto se burlan. Eres cristiano, vas a la iglesia, ¿y de qué te sirve ir? ¿Para qué vas si no cambias? ¿Tú crees que en la iglesia tú vas a prosperar? ¿Tú crees que en la iglesia te va a ir bien? ¿Tú crees que en la iglesia se van a cumplir tus sueños, tus anhelos, tus deseos? ¿Cuándo te voy a ver con una casa? ¿Cuándo te voy a ver con un carro? ¿Cuándo? No te engañes, hay que trabajar, ¿eh? No, si la iglesia no te da, mejor vete a trabajar en lo secular. Trabaja en el mundo, porque piensa que trabajar para Dios es vergüenza, es oprobio. Es lo máximo trabajar para Dios.
Es lo más grande levantar el nombre de Dios. No estemos caídos, no estemos derribados. Servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. Amén. Que por su palabra subsisten todas las cosas. Amén. Amén. No decaigan. Amén. No decaigan. Vamos a levantar y vamos a edificar. Amén. Vamos a levantar y vamos a edificar. Amén. Vamos a levantar y vamos a edificar. Amén. Vamos a edificar tu vida, vamos a edificar tu ministerio, vamos a edificar tu profesión, vamos a edificar todo lo que Dios tiene en el futuro para tu vida. Amén, amén. Vamos a edificar, hijo. Vamos a construir, vamos a levantar. Dios es con nosotros. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Él es el que nos sostiene. Sí, amén, amén. Amén, amén. A ver qué te inspira a Dios, decirle al que está a tu lado. A ver qué te inspira a Dios, decirle al pastor de allá atrás. Acérquense, acérquense. Carlos, ve allá atrás. Mira, allá atrás con el muchacho que está ahí. Dile, ¿quién dijo que no vas a ser pastor? ¿Quién dijo que Dios no te va a levantar? ¿Quién dijo que se acabó tu talento? ¿Quién dijo que se acabó tu ministerio? Háblale. Que sea un levantar para su vida, que sea un levantar. Son escogidos de Dios, son llamados de Dios. Amén. Vean, ¿qué hizo el pueblo? Esforzó sus manos para bien. ¿Qué hizo? Pero cuando lo oyeron Zambalat, diga, espíritu inmundo, el Señor te reprenda. Aronita, Tobías siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Oprobio, oprobio. Diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Vamos a orar como matrimonio, vamos a orar como familia. Vamos a levantarnos a orar. Y de repente, pero si yo no veo cambios, si yo no veo que lo que usted le pidieron a Dios se cumpla. Tenemos por costumbre, ¿cómo estás? Bendecido. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está la cartera? ¿Cómo está la cuenta? ¿Sí me estoy explicando? Es que ese oprobio de escasez, de ruina, de hambre, de deuda, hoy tiene que ponérsele fin. ¿Cuándo le va a poner fin? Hoy le pongo fin. Ya no voy a seguir igual. Que no nos escarnezcan los demonios. Al hombre no le duele la cartera. Al hombre no le duele la billetera. Al hombre no le duele lo económico. Porque si Dios es con nosotros, tenemos las manos para producir. Tenemos las manos para generar. Y vamos a ser productivos. ¿Sí estamos? Y dice que os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, a ver, pongan la pantalla. Y en respuesta les dije, estamos en el capítulo 2, verso 20. Y yo le respondí y les dije, espíritu inmundo, no tienes parte ni suerte en mí.
No tienes derecho en mi casa, no tienes derecho en mi familia. El oprobio se acaba ahora. La vergüenza, el menosprecio, todos los desaires, todo el despecho que me has hecho, hoy se acaba, espíritu inmundo. No tienes parte ni suerte en mi vida, en mi casa y en mi familia.